Hola, Lorenzo Millán, Diana Sarrista. Gracias por estar con nosotros en las charlas de APSA. Lorenzo Millán, eres jefe de sonido, ubicado en Estados Unidos. Y bueno, entre tus trabajos pues tienes cosas tan conocidas como House of Cards, The Wire. Tenemos ahí un currículum muy interesante que nos atrae mucho. Y Diana Sarrista, pues tú sí estás ubicada en España, pero has estado trabajando también en Estados Unidos. Y bueno, entre tus trabajos has hecho La Abuela, has hecho Warrior Nun, eras una vez de Euskadi y también tienes una trayectoria pues, bastante amplia, tanto en series como en cines en España. El objetivo de la charla de hoy consiste básicamente en ver qué diferencias o qué similitudes puede haber en las formas de trabajar tanto en España como en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Nada, pues como comentábamos, vamos a empezar hablando un poco de ti y de tu experiencia en dos producciones en concreto, ¿no? Que son las dos que hemos nombrado, por ejemplo, The Wire y House of Cards. Me comentabas cuando hablamos que había una serie de diferencias bastante significativas en la forma de rodar que tuvisteis en las dos series. Sí, no, Eh, era forma de pensamiento, de forma del programa. Como hemos hablado que hay ciertos programas que le gustan el sonido natural. Por decir algo, como en The Wire, también en otro programa que acabo de terminar con los mismos productores, que es el mismo estilo, que es, Ujú. estamos en las calles de una ciudad y si hay ruido, no es que no les importa, pero si alguien está gritando a una cuadra, no les importa. Es un personaje del programa. Yo era microfonista en The Wire y éramos siempre pendiente del barrio, del área. Y, y es que eso era algo que afectaba el sonido. Una vez hicimos una toma en otro programa con los mismos productores, el mismo estilo, que una mujer pega a un hombre. Y todas las personas que están ahí al lado de la producción, no eran de la producción, eran del barrio, pero era por la noche en un barrio no muy sano y mejor dejar, porque si empieza ¿por qué no te vayas? Pasa al lado, empezábamos a tener problemas. Entonces, yo estaba, microfonista y pasó la acción que ella pegó al actor, lo pegó en la cara y todo el barrio empezó a gritar, ¡oh! Y eso es en el programa. Y eso es parte del personaje del programa. Mientras en House of Cards era más un sonido más nítido, más sin sonido del ambiente, más eh, cerrado. Y eso es grabando, como tú sabes, grabando sonido primero para la toma, segundo para la edición y tercero para el estilo del programa. Y cuando, por ejemplo, estabais grabando programas tipo The Wire o tipo en este estilo, ¿estabais preparados para grabar eh, el ambiente que se generaba alrededor de forma espontánea? ¿Lo grababais con un sistema tipo un estéreo, un ambisónico? No, no Tipo de... tanto, no tanto porque no es que teníamos tiempo para hacerlo tampoco, porque ese tipo de Vale, producciones es mucho dale, 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 dale. House of Cards era más como una película de cine que es 4 páginas al día. En The Wire era 8 páginas al día. vale. Entonces, lo que entraba por los booms que estabais Sí, utilizando eran los ambientes que luego quedaban sí. en la mezcla final. Y ellos Y, también, esa producción también metía grabar. Había un grupo, lo llamaban un loop group, que es un grupo de ok. personas, pero hacen todas las gritadas del barrio también y ponían más. Y Así eso que, se hace, eso lo hacíais una vez terminada la producción. sí, una vez terminada, pero Ok. había hasta que el escritor, una vez que estamos grabando una grabación de unas líneas después de que lo filmamos para tenerlo un poquito más claro,
hasta que el escritor nos decía, pon el micrófono más lejos, porque yo quiero más ambiente. Ellos querían el ambiente. Ellos quieren que la ciudad de Baltimore es un personaje en el programa. Claro, claro. Y eso es muy, muy ayudante a nuestra producción. Cuando los escritores y los directores saben qué quieren ¿Qué quieren? Claro. y Eso no es dicen y no quejarse más tarde. claro. En House of Cards había una cosa que me has enseñado, una cosa un poco peculiar a la hora de grabar, porque ahora, bueno, supongo que todos estamos familiarizados con lo que es entrar en un croma, ¿no? Sí. Con tu boom. Cuando detrás tienes un croma, pues creo que todos los sonidistas estamos muy familiarizados con la idea de que el boom puede entrar en el croma siempre y cuando no se solape con Con el ninguna otra actor, cosa, ¿no? cosa. Exactamente. Pero vosotros en House of Cards no solamente lo hacíais cuando había cromas, sino siempre que había un fondo que se mantuviese fijo, ¿verdad? Sí. Porque de esa forma luego podías hacer un plate y podías cambiar el fondo por el play, ¿no? Eh, Eso era más que todo no la creación, pero la idea de usarlo tanto era de David Fincher, era su del idea. director, que lo Sí. usaba en programas de televisión. Entonces, perdona, en sus películas. Pero era porque nosotros teníamos nuestros propios VFX personas Claro, ya pagados por trabajar. Entonces, para claro, ellos era muy fácil, no necesitaban mandarlo a un estudio o a otro sitio para hacerlo, que le cuesta mucho. claro, Y también no necesitaba grabar los actores después o hacer otras claro. cosas. Solo con un plate y gente que Sí. ya tenían ellos un payroll, claro. Sí, como ya empezamos la toma, cada toma, empezamos grabando, no usábamos slates en House of Cards. No había slate, No, claquetas, no había no, claquetas. ninguno. Ah, Era como esas cámaras, los RED, antes, al principio, tenía the fan, sí, el, el ventilador, el sí, el maldito ventilador. ventilador de la red, sí. Solo sabía que estábamos grabando cuando se apagaba el ventilador. No había tampoco órdenes, No, tipo, gritábamos, pues no se podía oír por el ventilador. Pero cuando apagaba el ventilador, los actores le daban como 5 segundos y empiezan a actuar. ajá, Entonces, cuando empezaba la cámara, y la cámara estaba ya fijo, el operador de la cámara, que era un hombre buenísimo, Gary J. Y él decía, danos un segundito. Y él contaba 3 segundos. Que ya, vienen los boom. Y él ya los llamaban a ellos. Y ya empezábamos. Y nunca contábamos a los directores que lo íbamos a hacer. no contabais a los No, directores. para asustarlos. Ah, porque esa era una pregunta que te quería hacer, porque muchas veces, incluso cuando es croma o cuando hay un departamento de VFX ya en la producción desde el Sí. rodaje, que es una cosa que cada vez pasa más, es muy interesante cómo podemos colaborar. En esta charla se ha hablado mucho de las colaboraciones entre diferentes departamentos, que a mí me parece una de las cosas más bonitas de nuestro oficio. Sí. Y el departamento de VFX es un departamento que cada vez tiene más fuerza y más peso y más presencia en las producciones y que yo creo que puede ser un grandísimo aliado del Es, sonido, ¿no? sí, porque Entonces, ellos pueden decir al director, lo podemos hacer, no hay problema. Porque si y nosotros lo tienen mucha credibilidad, sí, claro, porque ellos van a hacer el trabajo. Y es muy fácil cuando ellos pueden decir, yo podía mandar una foto de la toma a postproducción y me escribía en un mensaje, me escribían 10 segundos, está bien. Y yo lo puedo mostrar al director que ellos dicen que lo pueden sacar. Ve allí. claro. Y entonces esta idea vino de David Fincher y se reunió contigo y te Me, comentó,
lo que pasó es que yo empecé House of Cards en la mitad de la primera temporada. Y Y ahí ya después, lo habían hablado. un poco, pero no lo habían hecho. Un poco. Ajá. Y ya Ok. cuando empezamos la segunda temporada, eh, él vino a visitar, porque él solo dirigió los primeros 2 capítulos. Ajá. Y yo le pregunté, porque me habían hablado de eso, entonces yo le pregunté, explícamelo. Y entonces charlamos media hora enfrente de un monitor Ujú. y lo hicimos en esa próxima toma y seguimos hablando a ver cuándo lo podemos hacer, cuándo es más fácil. eh, eh, si no mueve la cámara, si no mueve eh, el focus, si no Ajá. movía mucho, si las cosas detrás del micrófono no se mueven o cuándo se mueven. Claro. Hasta que podíamos arreglar con el camarógrafo, si empieza la toma moviendo, cuando se paraban, yo podía ver cuando se paraban, tal vez unos 10 Y ahí 2 entonces segundos podías a entrar. meter. Y cuando terminamos la toma, él no apagaba la cámara, sacaba los micrófonos y seguía con la toma para tener, Ajá. más de la toma con sin boom. Ujú. Entonces, había mucho y también lo hacíamos con las cámaras. La segunda cámara podía entrar a la toma y lo Ajá. podían sacar. Entonces, no era solo de sonido, era de todos. There's no answer. What should we do? Nothing. That's what the president said, so that's what we'll do. There's no answer. What should we do? Nothing. That's what the president said, so that's what we'll do. That would be outrageous. Well, it isn't official until I submit a signed letter. And what would that do to the rest of your presidency? What would be left of it? El micrófono entra o está en la toma, pero también que no estamos aquí encima del actor, Exactamente. Claro. porque también necesita pensar en la edición, porque nunca se sabe cómo se va a filmar esa escena. Entonces, si lo filman así de largo y ponemos el micrófono muy cerca, y después cuando hacen la toma así, pero tiene diferente luz y no puede poner el micrófono en el mismo sitio. Claro. Sí, Real- estás hablando de tener un poco de coherencia y de continuidad en el sonido, ¿no? O sea, Sí. que no puede ser que en el general te puedes permitir tener el micro muy cerca y luego en el corto lo vas a tener más Más alto. El corto tiene Entonces- que sonar más a corto que el general, entonces no puedes arriesgarte a rodar el general demasiado cerca Sí, sin saber si en el corto te vas a poder acercar antes, tanto, porque si no, de pronto no va a ser coherente un plano con el otro, ¿verdad? sí. A mí me gusta mezclar por lo que veo, Claro. porque si la toma es grande, Tiene que quiero sonar que con un suene. poco más de aire. Sí, exactamente. Entonces, eso es parte también, porque lo podemos hacer, no necesariamente hacerlo cada vez. También, si no puedes tener la continuidad de la toma, del sonido de la escena, a mí no me gusta eso, porque eso también le hace que los editores le tocan trabajar más y sacar lo que tú has hecho para cambiarlo, para que lo puedan usar. Yo quiero que ellos usan lo que yo hago. Hay una cosa también que has dicho que me parece muy interesante y es que en cada tipo de producción tienes que saber qué sonido se requiere, ¿no? Sí. A nivel conceptual. ¿Qué se va a hacer con el sonido directo que tú entregas? Si se van a utilizar esos ambientes, porque por ejemplo, como en The Wire, queremos que Baltimore sea un personaje más y queremos que la ciudad esté viva alrededor del diálogo, o si queremos, por el contrario, que en los diálogos se aíslen y cuando llega a postproducción van a hacer un strip silence y van a tirar a la basura absolutamente todo lo demás y construirlo desde cero, ¿no? Como puede pasar en una producción más tipo de cine fantástico o tipo House of Cards, por ejemplo, que es un diálogo limpio y todo lo demás está recreado, aunque se busque la naturalidad, pero se construye luego, ¿no? Sí. Eso yo creo que es una cosa que ahora mismo que en España cada vez
bueno, creo que es una cosa a nivel global, ¿no? Pero en España es verdad que hay una eclosión de volumen de trabajo muy grande con todo el contenido que se está creando para plataformas, con tal, y hay de pronto un mercado que se abre a partir de service, a partir de producciones para plataformas y tal. Parece ser que cada tipo de producción requiere un tipo de grabación de sonido directo, y saber qué se espera de ti te puede ayudar también un poco, yo creo, a mantenerte fuera cuando no eres necesario, y de esa forma dejar espacio para otras cosas y poder elegir tus batallas, de forma que cuando tienes que estar dentro, Sí. pues no tienes quemado a ciertas partes del equipo o actores o a tal. Y no abordar todas las producciones desde el mismo punto de partida, sino saber, vale, pues en esta solamente necesito diálogos, no me voy a comer la cabeza si de pronto hay un plano en el que lo que hay son unos pasos o incluso unas respiraciones, que son cosas que se van a poder hacer en ADR muy fácilmente. Para ciertos tipos de producción no te merece la pena luchar esa batalla, ¿no? Porque aquí ha empezado que los productores, muchos, quieren que todos tienen el micrófono de radio. Sí. Sí, hace Listo, tiempo también. pero también usan eso como un excuso para no darte el tiempo. ¿Por Y qué no le ponen darte el el lugar micrófono al para tiempo? poner el boom, claro. Y eso ha cambiado un poquito, depende del trabajo que ha hecho el mezclador. Porque si es alguien conocido, le van a dar el tiempo. Si no es alguien conocido, no le dan el tiempo. Ya. Como cualquier cosa. Pero en España empujan eso, empujan los micrófonos de radio, empujan eso o le dan el tiempo para hacer las cosas. En España ahora, como te digo, es que no todas las producciones tampoco funcionan igual ya. En el cine español tradicional, en la forma en que estamos acostumbrados a hacer cine aquí, quizá hay un respeto por el sonido, bajo mi punto de vista, mayor que en otras producciones. Hay un respeto por el sonido directo bastante grande. Hay una buena educación y hay una buena escuela, gracias a la gente que empezó y cómo está educados los equipos y, y los directores y demás, ¿no? Y además es un lugar que tiene una tradición de sonido directo, yo creo, bastante larga respecto a otros países. Yo, por ejemplo, en India o en Estados Unidos me he encontrado con equipos que están menos acostumbrados al sonido directo. Y es verdad que se nota otro espacio, ¿no?, para nosotros, pero es una realidad que la técnica está ofreciendo posibilidades para llevarte un sonido con una cierta calidad, eh, a partir de radio, manteniendo los booms quizá un poquito en un lugar un poco menos privilegiado que antes, pero eso no significa que, bajo mi punto de vista, haya que dejar de luchar la batalla de que no Bueno, te metan un plano amplio con un corto, que si hay grabaciones multicámara, por ejemplo, son un gran enemigo del boom en ciertas ocasiones, porque tú puedes hacer, si tienes dos booms y te meten dos campos, pues es bastante fácil, pero otra cosa es que te metan dos ópticas, una más amplia y otra más corta. Ese tipo de batallas, creo que ahora mismo es un momento de recordar que no porque tengamos puestos radios en los actores, eso significa que el boom sea menos importante, que el radio debe de ser una pista de seguridad o un añadido. Hay veces que la mezcla entre las dos funciona muy bien porque los metes en fase y uno añade presencia, otro añade habitación, uno añade naturalidad, pero otro... Entonces, bueno, yo siempre microfono a todos los actores, me gusta llevar los radios puestos, pero no por eso hay que relajarse a la hora de conseguir un buen sonido de percha.
Es una pregunta que de hecho me molesta, ¿pero no están microfonados? Y tú, sí, No, eso es otra cosa. significa. Eso es una pelea porque como yo no vivo en Nueva York o Atlanta o Los Ángeles, cuando vienen de otras ciudades, empiezan con el pensamiento que yo no, y mi grupo no sabemos qué estamos haciendo. En el programa que acabo de terminar era 2 cámaras y era mucho de amplio y cerca. Ajá. Entonces era siempre la pelea, pero yo siempre hablábamos con el director de fotografía a ver qué más vamos a hacer, porque también estaban usando el zoom mucho. Empezaban a 15 milímetros y iban a 110. Entonces no, y la otra cámara se quería al 15. Entonces era una pelea, pero sí, el director de fotografía siempre nos decía, mire, lo vamos a cubrir con otras cosas cercas. Entonces, pero si no, y porque no haya tiempo, Sí, pero eso digamos también es un poco una misconception, porque claro, tú dices, sí, luego lo vamos a cubrir en corto, pero ¿quién le dice al editor que use el corto? ¿Sabes? No sí, porque no, lo no, no, escriban en eso corto significa que van a poder utilizar el diálogo del corto en el amplio, ni que vayan a utilizar la imagen del problema corto para el diálogo. Entonces es sí, un poco, tú tienes que llevar, siempre que haya diálogo, tienes que llevarte un diálogo válido. Si es amplio, tiene que sonar a amplio, pero no por eso me vas a decir que no es necesario que lo haga porque luego lo vamos a hacer en corto, pero no va a ser lo mismo. Va a ser otra toma, va a ser otra sí. emoción en el actor, va a ser otra... y probablemente cambie la cadencia, no pueda entrar en labiales exactamente. Todo tiene... El problema con pelear, y eso es la parte política de la filmación, es cuánto tiempo tenemos que hacer del trabajo del día. Como aquí con el COVID, querían solo filmar 10 horas. Ujú, Entonces, tenemos ciertas páginas, estamos ya atrasados. ujú, ¿Cuántas veces puedo pedir que lo hacemos más o otra forma? ya. No Sí, el lo tiempo podemos es pedir todo el impresionante. tiempo. Y la otra cosa yo le preguntaba al director de fotografía, a ver, mire, hacemos 2 pases así, pero danos unos con la cámara cerca. Entonces, la A ver, última toma era sin el amplio. Y porque, por televisión era tantas cosas, porque también lo filmamos así 10 veces. No era solo como una toma, era como 20 tomas. sí, a mí también me pasa. A veces Entonces, que es una pelea, a ver la verdad es que me parece una solución un poco cuestionable, porque de todas las tomas que haces del amplio y el corto a la vez, que estás diciendo que no vas a utilizar ninguna de las del corto y la que vas a utilizar del corto es justo la que sí, haces sin el amplio, entonces ¿para qué lo grabas? Es un es poco, al final cuando tú mandas a editorial, mandas todo y por más que haya notas in the script notes o sound notes o lo que sea, al final ellos van a elegir según muchísimos más factores, no solamente dónde te han permitido poner el micro. Entonces me parece que, bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, que dices que al venir de Baltimore, de la local de Baltimore, cuando vas a New York, LA, Atlanta, que son sitios donde hay un volumen de producción mucho más grande, al principio es como difícil hacerte respetar, ¿no? sí. Y que ellos entiendan que sabes lo que estás haciendo. A mí me parece que eso es una cosa que pasa en cine y pasa por muchos motivos. A mí también me ha pasado mucho en Nueva York. Quizá empecé un poco joven, eh, era, era extranjera, latina, un poco también era chica, que no era lo más habitual. Y siempre pasa un poco que hay en el cine un poco de clasismo en cuanto a, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a de dónde vienes, en cuanto al color, en cuanto al género, en cuanto a cuál es tu experiencia, cuál es tu edad, y también un poco en cuanto a la reputación, ¿no? Hay veces que parece que porque el proyecto que tú haces tiene éxito como proyecto, eso te da a ti un caché
que Sí. realmente muchas veces no tiene tanto que ver con cuál ha sido tu trabajo o tu función, es una cosa muy circunstancial. O sea, tú de pronto haces una película, la película tiene éxito, tu caché sube, pero Sí. tú igual has trabajado de la misma manera en esa película que en otra que tuvo menos éxito. No son cosas que estén tan relacionadas, ¿no? Y sin embargo yo creo que pasan un poco a todo el mundo y en todo el mundo, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese star system, ¿no? Y ese clasismo que hay un Sí, poco. claro de que que- Nueva York es lo mejor o Los Ángeles lo mejor y ahora Atlanta. No es problema mío, es problema de ellos, de sus propias confianzas en su propio trabajo. Entonces, yo sigo dando mi propio trabajo y después de unos días, una semana, ellos entienden que nosotros sabemos que lo que estamos haciendo, pero es más problema de ellos y me toca recordarme de eso, que no, yo sé que yo estoy haciendo, lo he hecho por 30 años. Claro. Ese como clasismo, como de ese o de ser mujer o de ser latino o latina o cualquier cosa, es otra cosa que le toca pelear. No solo en cine, también, ¿no? No solo en cine, Pero en cualquier cosa, como está pasando en este país con muchas cosas. también hay un factor que me parece que es muy importante a la hora de darle al sonido directo su lugar en el rodaje, en la Sí. producción, em, que son los actores realmente. Eh, Tú me contaste hace poco, el otro día cuando hablamos, una anécdota con Robin Wright y me parece muy interesante porque cuando ellos tienen un interés, para empezar tienen que ser, una vez más, tienen que ser actores que tengan un peso en el set, porque un actor nuevo y tal y cual, que está súper agradecido y al que no tratan entre algodones porque no tiene el caché de Robin Wright o de Donald Sutherland, pues claro, no tiene ese peso. Pero si estás trabajando con un actor que tiene un peso dentro de la producción a nivel de lo que estamos hablando, Sí. y ese actor tiene interés en que su diálogo quede del directo, o tiene tendencia a que no le importe doblarse, no le importe hacer sesiones de ADR, eso va a influir mucho en cuánto hueco se nos da. O sea, Sí. son una voz y son también un gran aliado a la hora de decir, tío, no, es que Robin no quiere tener que doblar esto, porque hay veces que dicen, we'll loop it later, ¿no? No, Eso ya se dobla, no, we can loop it later. eso me And it's pasaba fine. con ella. Nos pasa con todos, porque ellos creen que la imagen es más importante. Entonces piensan en eso, piensan en la cámara y no piensan, y también es algo de disciplina. Y ahora yo Claro. creo que hay muchos actores jóvenes que no tienen la disciplina que actores que han trabajado en el teatro, por decir Cuando algo. proyectar su voz, hay una tendencia al susurro No, y que eso es ha pasado, insoportable. sí. Sí, sí. Mire, cuando no hay A mí- forma de subir el nivel de cualquier forma con el mezclador o con el grabador y todavía no puedes No subir el hablan, tío. diálogo, Hay veces no, que no, dices, tío, es ¿qué que no puede están hacer? hablando. Claro. No Si hay la, nada señala- que si pueda la relación señal-ruido a oído entre tu voz y el ambiente es hacer. nula, da igual lo que yo haga. Si es que yo me pego mi oído a tu boca y no te oigo, tío. Sí, A mí me pasó con Donald Sutherland, que me ha salido su nombre antes. Me pasó una cosa muy curiosa que, que él decía que a él no le importaba doblarse. Que a él se le daba también el doblaje como la interpretación yo tengo en un directo. cuento sobre él Eh, también. Sí, sobre él también. Y a Un, mí me decía, él era muy cachondo porque llevaba en las camisas, todos los trajes se los hace a medida. Y en la camisa, por detrás, llevaba un ojal hecho para pasar el micro y traía su propia banda elástica para poner la petaca en el tobillo y él te decía cómo quería microfonarse. Y se microfonaba sin problema. Yo nunca tuve problema para que se pusiera el micro, pero
Sin embargo, hubo una secuencia, esto estábamos en la India con mi amigo Jordi Sirvián, ¿qué pasa Jordi? Y estábamos en un tren, un calor de la hostia. Y entonces el tío quería ponerse un ventilador súper ruidoso delante de la cara, que claro, hacía imposible que grabásemos el sonido directo. Sí. Y me dice, pero súper relajado y como súper matter of fact, me dice, mira, Diana, si el sonido está mal, yo luego me meto en un estudio y lo arreglo. Pero si mi cara se ve roja y sudorosa, eso no lo puedo arreglar. Así que no me importa el sonido directo, quiero estar guapo. Y claro, ante eso, ¿qué coño dice? Pues nada, tío, pues you look it later, ¿sabes qué? El cuento que yo oí era de un microfonista con quien que trabajó conmigo, que hizo una película con él, y que él les dijo al principio, no me vas a entender como yo hablo, pero no te preocupes porque yo lo hago más tarde, pero no hay problema, no te preocupes. Es que le ¿Y sabe por qué? Porque le pagaban $1 millón diariamente para grabar el diálogo, era el contrato En ADR, luego. en ADR, cada día. Entonces, eso era una Eso no lo hace como descubrí 20 yo. años, pero fine. Pero por lo menos es ¿Y cómo fue con Robin? Cuenta la anécdota que me contaste de Robin Wright, que es un poco lo opuesto. Cuando yo entré al programa en la mitad de la primera temporada, ella era más como, ella decía las palabras en cualquier parte de la escena, no importaba dónde paraba, y eso es duro con la luz y con el micrófono y todo eso, y a ella no le gustaba poner el micrófono de radio, el lavalier, y yo creo que ella peleaba un poquito con el mezclador de antes. Y yo era muy joven en el sentido de ser el mezclador, porque yo antes era microfonista y solo había empezado a mezclar. Entonces yo era más como relajado. Y mire, ¿dónde quiere el micrófono? ¿Dónde quiere el estuche? ¿Dónde quiere todo? Allí lo arreglamos. Bien, dígame dónde lo va a decir y allí lo arreglamos. Yo pongo el micrófono allí en la mata o cualquier cosa. Allí ya empezamos. Y entonces, al empezar la segunda temporada, yo creo que también para los actores, para ella y para Kevin, no sabían qué iba a pasar con el programa. Entonces, trabajando 6 meses para no saber qué va a pasar. Ya cuando era un éxito, después de la primera temporada, ya entraron con una energía diferente a la segunda temporada. Entonces, pero era la misma cosa, pero ella, yo no quiero poner el micrófono. Ok, allí lo arreglamos, ¿sabes? Encontramos cómo hacerlo. No quería hacer como a pelear, porque pelear no gana nada. Y después ella empezó dirigió un capítulo. Y de ese momento que ella puso los audífonos, cambió y entendió. Y me empezó a hacer preguntas sobre ¿y cuál es la distancia de los micrófonos de radio? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Ella era muy estudiante ella preguntaba al camarógrafo qué lente estás usando. Ella preguntaba todo, aprender. Era su escuela de cine. Entonces, y hasta cuando llegamos ya al final de grabación a la sexta temporada, ella ponía el micrófono, ella tenía sus propios micrófonos, lo ponía debajo de todo, ya hecho, y tenía un bolsillo en sus trajes. Ella sin nosotros decir nada. Hasta Muy importante que la gente escuche. Yo le doy los auriculares sí, a todo el que se los quiere poner, auxiliares de producción, gente de VFX, cámaras, copistas, todo el que quiere, por favor, escúchalo. y también depende del actor. Súper importante que entendamos el trabajo de los otros. Es importantísimo. Y a mí también me gusta aprender de, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué hacéis esto? Cuanto más entiendes el trabajo de los demás en una labor que es tan de equipo, pues mejor, claro. También sin pelear, pero sí, la cosa es cuando yo noté que los actores en ese programa entendieron lo que mi departamento estaba haciendo, era cuando
en el rehearsal. ¿Cómo se dice? Ujú. Rehearsal. Ensayo. En el ensayo cerraban una puerta y lo cerraban en una palabra. Cuando hicimos la primera toma, lo cerraron antes o después. Por oír hacer, Claro, sabían, no lo voy a hacer así. claro. Sin yo decir, yo nunca me tocaba decir nada. Después de la Ujú. segunda temporada, ellos ya entendían. Claro. Si había ruido, ellos, hasta que los actores paraban la escena. Eso es súper chulo, Si sí. Es si que es buena personas estaban acción, trabajando al lado, moviendo cosas, los actores paraban y decían: "Yo no voy a trabajar si hay ruido". Ujú. Sí, Me total. quedaba allí atrás. Pero aprendieron, porque sabes que también cuando fueron a grabar las voces después, tenían 3 líneas en 6 meses. Ellos son una parte más del equipo. Muchas veces se les trata como si fueran desde muñecos hasta tontos, la verdad. O sea, o estrellas o tal, o lo que sea, pero al final son un compañero más. Y yo creo que habría que normalizar mucho la relación con ellos. Y de Es una colaboración. claro, es que yo lo único que estoy haciendo es precisamente grabar tu voz. O sea, cuanto mejor, o sea, cuanto más me facilites el trabajo, menos vas a tener que doblar luego, y más vamos a poder percibir toda la emoción que tú estás vocalizando en este momento, ¿no? O sea, al final estamos trabajando para lo mismo, casi estamos a su servicio, ¿sabes? Sí, también Al de los actores más que al de nadie más en el set. O sea que yo por lo menos lo entiendo así. nosotros sabemos de todo. Una cosa que te quiero preguntar antes de que se nos vaya el tiempo, hay un tema que me gustaría tocar contigo, porque me parece ya que hablamos de las diferentes formas de trabajar, bueno, creo que en lo que llevamos hablando en la técnica tampoco varía tanto. Creo que nada de lo que estamos diciendo aquí le va a resultar ajeno a otro sonidista español que nos pueda estar escuchando, ¿sabes? Creo que es todo bastante. Pero sin embargo, en la forma de organizaros en Estados Unidos sí que hay una gran diferencia con España, ¿no? Entonces, me gustaría que hablásemos un poco de eso, porque nosotros ya a nivel político y social hay grandes diferencias entre Estados Unidos y España. Hay una principalmente o sea, yo no soy una persona que me guste hablar de política ni que sea una gran entendida en absoluto. Pero bueno, sí que hay un concepto básico, ¿no? Que es que en España tenemos unas políticas sociales relacionadas con algo que creo que llamamos el estado del bienestar, que bueno, pues defienden o sea, el cumplimiento de unas necesidades básicas para todos los ciudadanos, ¿no? De educación, de salud, de pensiones, o sea, pues unos básicos para mantener a la población educada, sana y alimentada, ¿no? Digamos, ¿no? En Estados Unidos eso no existe. En Estados Unidos es un poco más la ley de la selva. Entonces, yo eso lo he experimentado cuando vivía allí, ha sido una cosa que me ha impresionado mucho. Además, yo era bastante joven cuando me fui allí y recuerdo momentos en los que he vivido situaciones que no me voy a entrar ahora en anécdotas, pero cosas que me han marcado mucho, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? A no poder acceder a un médico, no poder acceder a un médico porque realmente hay ciertas personas que saben que si acceden a un médico van a pasar a sus herederos la deuda, o sea, son unas cantidades de dinero completamente inasumibles por una pierna rota, Entonces, claro, vosotros, todos los temas de bajas médicas, o sea, paid leaves, todos los temas de pensiones, ¿no? Retirements, todos los temas de health insurance, o sea, lo que para nosotros es la seguridad social, que incluso tú, si vienes mañana aquí, te partes una pierna, te la arreglan, ¿sabes? En España no te cobran, pero allí, incluso siendo americano, te partes una pierna y te arruinas. Todas estas cosas, en un trabajo que es discontinuo, que no hay una empresa
que te paga todas estas cosas, que es como normalmente funciona en otros oficios allí, ¿no? Hay el que te contrata, pues te contrata y te provee todo este tipo de cosas. Si no estás trabajando, no los tienes. Nosotros trabajamos de forma discontinua, entonces allí, en Estados Unidos, existen las union, ¿no? Lo que llamamos las union, que serían una traducción así, serían como los sindicatos. Sindicato. Que es esto que ha sonado tanto últimamente en redes sociales y tal, de IATSE, ¿no? Sí. Entonces, nosotros no tenemos esas necesidades, pero sin embargo hay otras cosas que trae IATSE en cuanto a regulación de tarifas, en cuanto a regulación de horas, penalty meals, descansos entre trabajos, condiciones más generales de los rodajes, que eso sí sería muy interesante que en España pudiésemos regularlo de una forma más fuerte, ¿no? Aquí tenemos un convenio con unos mínimos que están muy alejados de la realidad y que no tenemos una voz y un voto como trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona allí, que a mí me parece interesante. Pues IATSE es el sindicato nacional y después hay diferentes locales. El mío es el 487. El número 487. Es el de Baltimore. Sí. ¿no? Es del estado de Maryland, Virginia y Washington, D.C. Entonces, yo no podía ir a trabajar en Nueva York, que es el local es el 52, solo que si me piden la producción y que me toca el 52 a decir que yo puedo trabajar allí. Y si yo trabajo allá, me toca pagar. Entonces, nosotros pagamos anualmente un pago al sindicato para representarnos. También sacan, depende del sindicato, depende del local, 3% del pago. Le sacan semanal o cada día que trabaja. Si yo voy a trabajar en otro local, me toca pagar a ese local el 3%. Es algo de protección, porque en este país no hay mucha protección para personas que trabajan en cualquier cosa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas normalmente trabajan en España en un día? En un día. En un En día. cine normalmente se trabajan 10, Ok. con una hora de descanso para comer. Eso tradicionalmente se hacen 10 más 1, es lo más común. Entonces aquí 10 horas. Se suele contar por semanas, pero bueno, sí, en cine suelen ser jornadas de 10 más 1. Ok. Aquí 10 horas es un día muy lento. Lo máximo que yo he trabajado en un día es 21 horas. Sí. Cuando yo trabajaba en un programa que era En commercials. en publicidad. programa de televisión, y esos, mire, en The Wire había la regla de descanso era 10 horas entre que terminas hasta que puedes entrar. No de manejo de ir a la casa, no, 10 horas. Que llego a mi carro y salgo de mi carro. En 10 donde horas estamos de turnaround. turnaround, 10 horas. Entonces, Aquí y son eso era, el primer temporada era 9 teoría, creo. de HBO, eso es contrato con HBO. En The Wire, si nosotros empezamos a las 7 de la mañana el lunes, por el turnaround, por el descanso, el viernes empezábamos a las 3 de la tarde, a terminar a las 9:30, 9:30 de la mañana el sábado, a empezar a las 7 el lunes. Entonces, el sindicato te protege de alguna forma dando las reglas. Pero ¿Pero esas son las reglas que permite el sindicato? sí, porque pero también hay no, En el sindicato. ese es el problema que está pasando ahora, y eso es hace 20 años. Ese es el problema que personas quieren 12 horas de descanso. Y el problema es con eso es, ¿a quién le dan 12 horas? Al de que hacen maquillaje, que entran 2 horas antes. Es un Pero problema. un actor SAG, por ejemplo, no puede tener 10 horas de turnaround. Son 12, ¿no? Depende del contrato.
Perdón, SAG es el sindicato de actores. Sí, pero también el contrato del actor. Como por decir, Robin tenía 12 horas, pero hay otros que pueden tener 10. Eso no es contrato yo no creo que son 12 horas. O sea, pero yo no sé, porque no he visto el contrato. La cosa de aquí es, el contrato te protege en el sentido que si trabajamos más de eso, 8 horas, ya es tiempo y medio. Después de 12 horas, doble tiempo. Claro. Entonces, Claro, es que así también ahí tenéis una regulación de los tiempos. Claro, a pago, partir de 8 horas, ¿cómo es? A partir de 8 horas empiezas a cobrar 1 hora y media por cada hora trabajada. Sí. A partir de 10 es que a empiezas a partir de cobrar 12, dos. de 12, De el doble. 12 empiezas a Y cobrar el doble por cada hora. Y depende de la producción, el contrato puede ser triple hora después de 14, pero depende, o 16. Pero también si trabajas Igual, 6 aquí tenemos días, algo parecido. el sexto día es tiempo y medio empezando. Claro, el sexto día empiezas a cobrar como si fuesen horas extras automáticamente desde el principio. A Automáticamente. cobrar a 1.5. Y yo sé que para muchos esto suena como un desastre. Lo que hace el sindicato es no tanto eh, eh, decir cuántas horas pueden trabajar o necesitan trabajar, pero a, a dar como si trabajas 6 horas y no te dan comida, entonces te tocan pagarte El más. penalty, Bill claro. penalty. Y también por muchas horas que trabajas, le dan más pago. La cosa es esto, Hombre, eso entonces, supongo que es muy importante, más que en nuestra, porque nosotros en sonido o la gente en cámara o G&E, o sea, Gibson Electrics o lo que sea, eh, siempre solemos cobrar las horas extras, ¿no? Sí. Tanto union como non-union en Estados Unidos o en España es difícil, o sea, es muy común encontrarlo, pero supongo que esto es muy importante para las personas que tienen un rol eh, con condiciones salariales más bajas, ¿no? O sea, asistentes de producción, gente de localizaciones, son gente que echa muchas horas y que en otro tipo de... Aquí hay una cosa muy peculiar de nuestro negocio, que tú la comentabas el otro día y a mí me parece muy importante, que es que se apela mucho a la pasión, ¿no? Sí. Es como una cosa que a veces son, son condiciones un poco abusivas porque, bueno, tú tienes la suerte de estar trabajando en esta producción y cómo se va a ver de bonito en tu currículum, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, es importante que se proteja sobre todo a las Sí. personas que tienen puesto, y en un rodaje union, estas condiciones que me dices de hora funcionan igual para un set PA, No, que funcionan para un boom up, no, tampoco. ellos no son sindicato. ¿Cómo? Y en los No, PAs, nunca. no, nunca. Dentro de la union hay un colectivo que me llama mucho la atención, que son los drivers, ¿no? Ellos allí los llamamos Teamsters. Sí, es un diferente sindicato, no es parte de IATSE. El mismo persona que maneja el camión de la cámara también puede manejar camión que trae licor a un almacén. Es la misma cosa. Entonces ellos, Es como en su Los contrato, Soprano, ¿no? Es ¿qué? como en Los Soprano. Sí, pues esos son Teamsters. Claro. Jimmy Hoffa era el presidente Ajá. de los Teamsters. Entonces es una cosa peculiar con ellos. Em, pero en el sentido que la cosa del sindicato es protección en el sentido del pago, que siempre estamos peleando con los productores y todo eso, que la pelea ha sido muy públicamente recientemente Estás con hablando de la huelga reciente que ha habido en que IATSE, votamos, no ¿verdad? había huelga, pero que votamos para hacer huelga si no había contrato. Pero eso más que todo era como con los que tienen cosas en la red, como Netflix, Hulu, Amazon, Disney Plus. Ajá. Era Streaming. porque ese contrato lo hicimos cuando estaban haciendo una película o no sabían si iba a funcionar. Entonces, era un contrato mínimo. Pero la cosa que hace el sindicato que ayuda, y depende con quién hablas, es que hay un salario mínimo.
del contrato hay un salario mínimo para cualquier posición. No puede decir te voy a pagar, lo vamos a pagar, te vamos a pagar menos. No lo puede hacer. Pero esto sí puedes negociar que te paguen pueden más. Puedes negociar fijar más alto, pero ahí al claro, mínimo. Y, un poco y parecido a nuestro convenio al final. sí, y también no pueden hacer, yo he trabajado en publicidad que el productor quería pagarme menos y le dije, no puedes. Ellos no entendían hasta que le mostramos el contrato. Aquí está, solo necesita pagarnos esto. Pero eso es problema de ellos, no el problema mío. ¿Cuál es el contrato para una peli, por ejemplo, que sea Tier 3? ¿Cuál es el sueldo? Lo contáis por hora, ¿no? Es un hourly Sí. rate, ¿no? Yo, Cuenta. yo no sé, porque eso, hay como 4 contratos. Hay contratos de publicidad, contratos eh, normales para películas, hay contrato con, como digo, HBO y Showtime, que son canales de pago, que necesita pagar para ver los canales. Después hay otro contrato con Netflix y, como por decir algo, en España tienen HBO Max, Sí. que es, entonces HBO Max es diferente que HBO, 2 diferentes contratos. Porque uno es Ah, yo te, posible. yo te pregunto todo esto y yo tampoco lo sé. O sea, yo he intentado enterarme bien de qué cómo Muy funciona la complicado. gestión durante mucho tiempo. Y es que es muy enrevesado, es Es muy complicado. y la También es cosa muy difícil entrar en ciertas locos. es cierto, Hay mucho sí. tema de recomendaciones, de enchufes. Los Teamsters, por ejemplo, si tú no eres familia de un Teamster, no puedes entrar a conducir Sí. según me decían ellos. No, no. Y para entrar en una local, depende de la local, claro. Sí. 52 en Nueva York son un Es buen. durísimo, es Durísimo. durísimo. Pero, y esto 695 en LA es un poquito más necesita amable. hacer cosas, pero es más amable para entrar. Pero necesita hacer Sí. unos cursos. Sí, pero luego, sin embargo, una cosa que te comentaba, cuando yo he hecho algunos rodajes union allí, porque hay ciertas excepciones, yo nunca entré en el sindicato, pero sí hay ciertas excepciones. Tú puedes trabajar en una película union siempre que no superes un cierto número de días, Sí. y también puedes trabajar en una película union sin pertenecer a la union cuando estás en un right to state, right to work state, ¿no? Que se llama un estado que tiene un derecho al trabajo, no sé cómo se traduciría esto en español, pero hay Y ciertos eso es estados otra que cosa. Eso es otro tema. prevalece. Pero lo que me llamó mucho la atención es que no hay un filtro de calidad. O No. sea, la union, o sea, cuando un rodaje se convierte en union y te obligan a contratar a gente del sindicato, realmente tú no estás teniendo un filtro de calidad. Yo he trabajado con un microfonista union que es el peor microfonista con el que he trabajado en mi vida. Y No, eso es no diré su otra. nombre, ¿no? Y era un tío súper enrollado, mayor, tal, pero es que era malo, tío, y me sorprendió muchísimo, porque digo, joder, y fue mi primer rodaje union, digo, hostia, voy a conocer a. Me quedé alucinada. Es difícil porque, primero que todo, como dijiste, right to work state. Como el estado de Maryland no es, pero el estado de Virginia sí es. Ujú. Entonces, aquí, yo no sé cómo es en España, si es como em, global, en el sentido que todo funciona lo mismo en cualquier parte de España. Aquí es depende del estado. Si hay incentivos para ir a filmar y cómo eso cambia. O políticamente, cómo es ese Bueno, dado. claro, sí. Entonces, Los como fiscales. Virginia es right to work, entonces yo no necesito estar, ser en el sindicato para trabajar en Virginia, Ujú. pero sí en Maryland. Entonces, depende de dónde vas. Y también las cosas del sindicatos es los sitios que han tenido el más trabajo, hay tanta gente que no hay forma de controlar la calidad de las personas, pero como son de esos sitios donde hay mucho trabajo, creen que son mejores que los sitios que no hay tanto trabajo. ¿De qué coño? ¿Cuántas veces nos he dicho aquí cuando vienen, esto es como lo hacemos en Nueva York, esto es como lo hacemos en Los Ángeles? A mí no me importa nada, porque, pero entran allí ya hablando de Nueva York, Sí, como si yo no he trabajado ninguna vez, sí, no, entonces, ya.
No, y eso es el Bueno, problema con esas cosas. La cosa buena por este país como ser como es, seguro de salud es algo muy difícil, un tema muy importante aquí. Y eso del sindicato, como trabaja en mi local, por cada día que trabajo, me pagan cierta plata a una cuenta que uso para pagar mi seguro de salud, que es que el dueño del seguro de salud es el sindicato. En el sentido que es un plan gigantesco, entonces hay mucha plata en el plan, entonces no me cobran mucho. Como si era aquí en este país, si yo compraba un plan de seguro de salud solo, me costaba 3 veces más que lo que yo pago. Y eso, y hay otros locales que si trabajas 450 horas cada 6 meses, le pagan el plan. bueno, al final supongo que, aunque sea una cuestión muy liosa, porque en Estados Unidos además todo se divide por estados, entonces aparte de IATSE están todas las locals, cada local funciona de una manera, con unas condiciones, diferentes tipos de producciones según el presupuesto. Es una cosa un poco liosa para explicar en esta charla, pero al final yo creo que lo más importante es que cada país quizá tiene sus necesidades, vosotros tenéis unas de base que nosotros quizá tenemos más cubiertas, pero tenemos otras necesidades también que sería interesante cubrir. Y sí que como modelo, pues es algo, no sé, a lo que al menos echarle un vistazo, ¿no? Echarle un vistazo Sí. a la idea de el poder que puede llegar a tener la asociación de profesionales si se organizan de forma bien concienzuda y bien fuerte y bien compacta. En Estados Unidos se han conseguido cosas que allí son muy importantes y aquí pues igual se pueden conseguir otras, no lo sé. Quería decir una cosa más. Este país es forzado a tener sindicatos como tratan a las personas que trabajan aquí. Mientras en otros países no tratan a los trabajadores así como lo tratan aquí. Como ya en España trabajan 10 horas con una hora de descanso. Aquí empiezan a... No, 11 con una de descanso. 11, Y bueno, y a veces son 6 días, ¿eh? En cine también es muy común que te Ok. metan un sábado, entonces se hacen un total de 57 horas semanales, Ok. Por ¿sabes? decir O algo, sea, algo del... tampoco es que estemos aquí ahora para tirar cohetes. No, pero algo que es... Este país abusa a personas en esa forma de trabajo. Y yo creo que el sindicato es muy importante aquí por esos abusos. Pero en otros países trabajan ya con no es que estoy diciendo que, que yo sepa que no hay abusos, pero aquí hay bastante. Y esos son los abusos que tratan de parar el sindicato, que en otros países yo no sé si eso pasa tanto. Solo agradeceros vuestro tiempo. Un placer, Cristian, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que habéis hablado también, sobre todo por el tema de lo que son las condiciones laborales, que es algo importante y por lo que entiendo que tenemos que pelear un poquito todos, ¿no? Aquí nos despedimos y pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Que sea por los bares. Chao.